Respetables hermanos y hermanas, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando los días domingos, días del Señor, día de alabarle a Él. Estamos estudiando el capítulo 27 de Génesis, y el tema que estamos estudiando es Jacob roba la bendición de Esaú. Y estamos viendo las lecciones que nos da Génesis 27 aplicadas a nosotros, y la lección que estamos estudiando es el drama del engaño. De esta parte yo quiero dar una aclaración. Yo había dicho que la iba a considerar en la parte del sermón, pero cuando he estado estudiando el capítulo 28 consideré que no era prudente hacerlo así, porque iría a pensamientos adelantados que no irían de acuerdo a lo que voy a terminar diciendo en esta última parte, que sería, como ustedes ya lo saben, como un sermón. En esta parte que estamos estudiando, mejor dicho, estamos viendo lecciones. Hemos visto dos lecciones. La lección número 1 es precisamente la experiencia de Isaac. Se erige como una advertencia para el pueblo de Dios de todos los tiempos a no confiar en nuestros sentidos físicos del gusto. Y en cuanto a la número 2, la escena número 2 es que el pueblo de Dios no ha de utilizar acciones engañosas ni manipuladoras, incluso en un intento por garantizar que se haga su voluntad para bendecir al mundo. Y luego lo que llegamos a concluir en la lección que nos presenta esta parte número 2 es que Dios puede hacer que tanto lo bueno como lo malo ayuden en el cumplimiento de su propósito último. Esto es lo último que habíamos estudiado, y decíamos que no hay lugar para el engaño en la vida de un creyente. Ahora vamos a ver la escena número 3. Son 4 escenas, y en esta parte vamos a ver las últimas 2 escenas. Esta escena número 3 nos dice que el pueblo de Dios podría parecer lograr el éxito mediante esfuerzos engañosos, pero a menudo paga un alto precio por sus actos. En esta escena, Jacob estuvo de acuerdo con el pedido urgente de Rebeca de que actuara con el fin de impedir que Isaac le diera a Esaú la bendición del lecho de muerte. Él sabía que estaba mal engañar a su anciano y ciego padre. Sin embargo, no fue por escrúpulos morales que dudara hacerlo. Su única preocupación era que Isaac podría descubrir el plan y maldecirlo en vez de pronunciar una bendición. Imagínense, esa era la preocupación que tenía Jacob. Por eso dice el verso 12 del capítulo 27, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Hemos recibido una visión previa de la ambición de Jacob en el relato
de cómo él se aprovechó del hambre de Esaú al exigir que su hermano renunciara a su primogenitura como precio por un plato de guiso de lentejas. Esto ya lo hemos estudiado bastante. Su ambición brotó nuevamente cuando su madre le animó a engañar a su padre para que le diera la bendición que Isaac destinaba para Esaú. La ambición en la vida puede ser algo bueno en ciertos aspectos. Por ejemplo, una persona que trabaja duro y logra un éxito honesto puede ser una bendición para su familia, para la comunidad, es decir, su ambición positiva puede tener muchos alcances beneficiosos. Sin embargo, la tentación de la persona excesivamente ambiciosa es tomar atajos al éxito usando medios deshonestos, y esto fue lo que Jacob usó aunado con su madre. Pues ese era el problema de Jacob. No fue honesto, pues. No rechazó cuando su madre le dijo, más respetó la condición de que su madre le estaba diciendo, sabiendo que le estaba animando a hacer algo incorrecto, y no cedió ante esa, es decir, cedió a lo que su madre le dijo que hiciera deshonestamente. Nosotros podemos ver pues que la maraña del engaño comenzó cuando Jacob estuvo de acuerdo en participar en el plan de su madre. Esa es la realidad. Una vez que entró en la habitación llevando las vestimentas de Esaú, llevando la comida sabrosa que Rebeca había preparado, ¿qué vemos? Una mentira llevó a la otra. Y esto es lo que va a suceder siempre con la mentira. Una mentira lleva a la otra y la otra y la otra y la otra. El engaño exigió más engaño a medida que Jacob tejía una red de traición. Primero mintió sobre su nombre, afirmando que era Esaú, lo cual lo llevó a mentir acerca de ser el hijo primogénito de Isaac. Luego, o sea, en segundo lugar podemos decir, afirmó que la carne de cabra era su casa, o sea, lo que le llevó a blasfemar, afirmando que Dios le había ayudado a conseguirlo tan rápido. Imagínense, no tuvo ni ese temor, pues. Y es que, como lo vamos a ver más posteriormente, Jacob no le temía a Dios. Cuando el sonido de la voz de Jacob confundió a Isaac, engañó a su padre una vez más, permitiéndole palpar las pieles de cabra peludas en sus manos y pensar que eran las manos de su hijo mayor. Finalmente, después de comer la comida sabrosa, Isaac le pidió a su hijo acercarse y besarle. Cuando Jacob lo hizo, Isaac olió sus vestiduras. Entonces aceptó su mentira de que era verdaderamente Esaú y le dio la bendición del lecho de muerte. Y ya lo hemos dicho, Isaac todavía vivió como 30 años más, pero él pensaba que ya estaba para morir. ¿Cuál es la lección que vemos de esta escena número 3? Que cuando Jacob comenzó este engaño,
probablemente no tenía ni idea de las consecuencias que traerían sus actos. Y esto es lo más seguro. Jamás concibió la angustia, jamás concibió la separación, jamás concibió ni la soledad que sufriría su familia. Yo solo me imagino, cuando yo estudié en Texas los 2 años, solo me imaginaba el nunca más regresar aquí a mi patria y no volver a ver a mi madre en especial y a mi padre, por supuesto. Solo me imaginaba eso. Bueno, lo vamos a ver más definidamente cuando lleguemos a este punto. Sin duda, pues, no anticipó el temor de que su muerte vendría de manos de Esaú, en vista de que Rebeca, pues, le aseguró a Jacob que su estancia en Harán solamente duraría algunos días. Ándate, algunos días, una semana, quizás un mes, ve, mientras se apacigüe la ira de tu hermano por lo que le has hecho, por lo que le hemos hecho. Dice en Génesis 27:44, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Bien claro, ¿verdad? Nunca consideró la idea de que pasarían 20 años allí y que no tendría la oportunidad de ver a su madre. Es lo que hace que el pecado sea tan engañoso y malicioso. O sea, ofrece una gratificación inmediata el pecado. Esto así es. Usted entréguese al pecado, entréguese al placer y usted tiene una gratificación inmediata. Usted anda con rameras, tiene una satisfacción inmediata, pero después le viene el SIDA y otras enfermedades terribles que le llevan a la muerte. Por eso dice, mire, recordando e ilustrando esta situación con Génesis capítulo 3, dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es que si era bueno, era atractivo. Y Dios se los había dicho y lo había pintado atractivo. Ustedes saben bien que hay muchos árboles tan hermosos, tan bonitos, que uno cuando va a la campiña, uno no se cansa de verlos. Y yo no dudo que este era un árbol atractivo. Dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero mire lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, óigase bien, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, también aquí va implícito, como decía hace unos momentos, el placer. Miren lo que dice Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. También implica que hay logro. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Sin embargo,
oculta la culpabilidad, la pérdida de la autoestima y el dolor que le viene a uno, que le viene a la familia, que le viene a los amigos, o sea, a los amigos de verdad que de nosotros podemos tener, en este caso aplicándolo a nosotros, porque sí, todos creo en la vida hemos tenido o tenemos buenos amigos. Para estos buenos amigos también hay dolor cuando vienen situaciones duras para el amigo que ama tanto. Dice en Génesis 27, en 2 Samuel 12, 9 al 14, dice: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Miren qué duro. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David sí fue honesto, él reconoció su pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y luego también vámonos a Salmos capítulo 32, versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego tenemos en Mateo capítulo 26, versos 47 hasta el 50, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Luego en Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, entremos, hermanos y hermanas, a ver la última escena, la escena número 4.
¿Cuál es la escena número 4 que aquí se nos presenta? Dios puede traer bendiciones en la vida de los creyentes a pesar del peligro y a pesar de las dificultades que traen sobre sí mismos por culpa del pecado. Se lo repito, Dios puede traer bendiciones en la vida de los creyentes a pesar del peligro y a pesar de las dificultades que traen sobre sí mismos por culpa del pecado. Cada persona en este relato estaba llena de pecado y erraba de alguna manera. Pero vemos, hermanos y hermanas, la mano providencial de Dios debe haber estado involucrada, pues, en mantener separados a Jacob y Esaú cuando Isaac estaba dándole la bendición a Jacob. Parece pues que el Señor no solo le salvó la vida al hijo menor e impidió que la familia se desintegrara y también pues mantuvo viva la esperanza de que las promesas a Abraham siguieran vigentes y se cumplirían de la manera que Dios lo había establecido. Es una situación, como lo he dicho en varias de estas lecciones de Génesis, que muchas veces para nosotros son muy difíciles de comprender, que de situaciones conflictivas Dios ha sacado ventajas usando a pecadores. En la última escena, Esaú llegó a la tienda de Isaac. Ambos respondieron de manera diferente a la conspiración y el engaño que Rebeca y Jacob habían cometido contra ellos. Ya lo hemos visto esto claramente en Génesis capítulo 27. Isaac, pues, dice la Escritura que se estremeció grandemente cuando viene el verdadero Esaú, pues, al enterarse, pues, de que su hijo menor le había engañado a fin de recibir la bendición del lecho de muerte que había destinado para su hijo mayor. Sabía que una bendición jurada ante el Señor no podía ser revocada. Dice en Génesis 27:33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Fíjense que no retrocedió la bendición, a pesar de todo, él dijo: será bendito. Esaú clamó con una muy grande y muy amargada exclamación. Miren lo que dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargada exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío, con la esperanza pues de que Isaac cambiaría la bendición que había otorgado a Jacob y se la daría a él. Lo que había ocurrido constituía un tremendo golpe a su orgullo. Años antes había negociado tontamente una doble porción de su herencia con su hermano por un plato de guiso de lentejas, y ahora Jacob había usurpado su posición de liderazgo y de autoridad sobre la familia inmediata y demás parientes. Esaú, pues, lloró amargamente con clamores lastimeros, procurando que su padre cambiara de parecer.
El escritor de Hebreos proporcionó una visión sobre esta conmovedora escena. Además de mencionar que Esaú, por una sola comida, vendió su primogenitura, afirmó que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12, versículos 16 y 17. Algunos expositores dicen que Esaú no podía arrepentirse porque era uno de los no elegidos y por lo tanto el arrepentimiento era imposible para él. Sin embargo, podemos decir pues que esta interpretación no puede ser correcta. El significado primario de la palabra que aquí se traduce como arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia. Es un cambio de mentalidad. Repito, un cambio de mentalidad, dando como resultado una nueva vida religiosa y moral. Ese es el arrepentimiento. Yo hacía tantas cosas malas, al no haber obedecido al Señor, me arrepiento ahora. Tengo un cambio de mentalidad, pues, dando como resultado una vida nueva, religiosa y moral. Tal conversión, pues, no era el problema en este contexto. Esaú no estaba convencido de su propio pecado como para tratar de alejarse de él con una tristeza que no es según Dios y volver a él. Lo único que creía que era que Jacob había pecado contra él al engañar a Isaac. Eso es lo que a él le molestaba y se quería desquitar, pues se quería vengar. Esaú, con muchos ruegos y derramamientos de lágrimas, estaba tratando que su padre cambiara de parecer y revocara la bendición del hecho de muerte que había pronunciado sobre su hermano. A él no le importaba que una bendición dada no se podía revocar. ¿Por qué? Porque él no tomaba en cuenta a Dios. Él no vivía según Dios. Esa era la realidad. Él lo que quería que se hicieran las cosas al estilo humano, al estilo como él quería. Esa es la situación que aquí se nos presenta. Entonces, ¿cuál es la lección número 4 y cuál es la última lección que aprendemos de todo esto? Algunos se han preguntado si Dios fue injusto al bendecir el ardid de Rebeca de engañar a su padre ciego. Esto es lo que, repito, algunos se han preguntado si Dios fue injusto al bendecir el ardid de Rebeca de engañar a su marido ciego. Bueno, él fue engañado. Y una persona engañada procede a través del engaño. ¿Cómo pudo Dios permitir que Jacob, el suplantador, recibiera la bendición de liderazgo sobre la familia y el clan mediante mentiras y engaños? Bueno, parece no haber sido más digno de la bendición de lo que era Esaú. Hermanos y hermanas, Dios no aprobó el engaño que fue parte de los eventos en esta narración. Dios no aprobó ni las acciones de estos individuos, ni sus resultados enseñan que el fin justifica los medios delante de Dios. No es esa la situación. Usted, hermano y hermana, y si hay algún amigo que escuche, antes de juzgar a Dios, el crítico debe recordar pues que Jehová tenía un plan en marcha en la historia.
un plan que llevó eventualmente a la venida de Jesucristo como Salvador y Señor. Esa es la realidad. Mientras estaba desarrollando su plan, el Señor tenía que trabajar con personas pecaminosas, personas indignas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, además de usarlas y además de bendecirlas. Porque no había mejores personas que estas. ¿Qué pasaría? Traslademos esto a la actualidad, a este día. A lo mejor, estoy suponiendo, tomaría a un Alexander Castellanos, indigno como soy, en ese sentido del pecado. Esto es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Cada persona, entonces y ahora, tenía que darse cuenta de que Dios no arregla todas las deudas. Exigir pago o ajuste de cuentas en este mundo, en vista de que la paga del pecado es muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jacob, como pecador, merecía morir. Sin embargo, en lugar del juicio que el patriarca se merecía, como lo merecemos todos, hermanos, hermanas, Dios, por gracia, le permitió seguir viviendo. Digo como epílogo de esta lección lo siguiente, hermanos y hermanas. Puede que parezca que Jacob se escapó sin sufrir las consecuencias de las mentiras contra su anciano padre. A medida que continúa el relato, se hace evidente que él tenía que descubrir mediante la experiencia dolorosa que el camino de los transgresores no es un camino fácil. Dice Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. En los siguientes capítulos que veremos, el relato revela que Jacob tenía algunas lecciones importantes que aprender sobre engañar a otros. Las entendería estando en la no tan agradable posición como receptor de la traición. Jacob descubriría que Labán, su futuro suegro, era aún más experto en el engaño que lo fue su joven sobrino. Alguien ha dicho que estos dos hombres se merecían el uno al otro, y a lo mejor eso es una realidad. Como pueden ver, hermanos, las lecciones que aprendemos de Génesis 27 en este ardid del engaño son muy poderosas, y que realmente Dios nos libre a nosotros de caer en esa situación. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, de tal manera que siempre hagamos lo mejor delante de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña a no caer en situaciones semejantes. Gracias porque tu palabra es tan poderosa y tan grande, y que nosotros podemos sacar mucho beneficio para ese camino al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.